Buenas tardes, Escobar.
Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a describir la parte práctica en torno a las regiones que hemos descrito, la porción pupilar y la cara anterior de la pierna. Para dicho propósito voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar con la región pupilar. ¿Tengo vista de la imagen del video? Sí, Doc. Discover? Sí, Doc. Bien, perfecto. Entonces ahí está propiamente la región pupilar y hay que ir diferenciando entre la cara lateral, esto va a ser la cara lateral, esto va a ser la cara medial, ahí vamos a ponerlo con rojo la cara medial, esto es la parte cefálica o craneal y esta es la parte caudal o distal. Bien, entonces recuerdan ustedes, son términos de relación que han aprendido en anatomía 1, ¿no? La parte medial, lateral, caudal y la parte craneal o cefálica. Entonces vamos a dar inicio al ver estas estructuras en esta pieza anatómica. Justamente el concepto empieza con esa definición, ¿no? Para ubicarnos cuál es la parte medial, cuál es la parte lateral y cuál es la parte caudal. Si decimos que es la parte lateral, esto corresponde al bíceps. Ese es el bíceps femoral. Y esto representa al semitendinoso y al semimembranoso. Este es el gastrocnemio medial y este es el gastrocnemio lateral. Muy bien. Entonces ahí está agarrando con la pinza anatómica al bíceps femoral, al otro lado estará agarrando primero al semitendinoso, ahí está el semitendinoso, y abajo el semimembranoso. Semitendinoso, un tendón, ahí está agarrando el tendón, y el semimembranoso, más masa muscular. Los gastrocnemios están cortados. Esto es parte del tríceps sural. Miren cómo está cortado. Ahí lo muestra la disección del gastrocnemio. Y levantan los gastrocnemios. Este que está debajo se llama sóleo. Los gastrocnemios y el sóleo forman parte del tríceps sural. Este que es el gastrocnemio medial forma parte del límite inferomedial de la fosa pupilar. Este que es el gastrocnemio lateral forma parte del límite inferolateral de la fosa pupilar. Va a agarrar, acá hay un músculo sueltito, se llama el de bailarín, ya lo vamos a aprender el día de mañana, el flexor plantar largo delgado, o así lo decimos, como el de bailarina, que es muy delgado. Conociendo los límites, las estructuras que ocupan esto que es la fosa pupilar, es la arteria pupilar, va a ir hasta el fondo para poder identificar a dicha arteria. Ahí está agarrando con la pinza anatómica la arteria pupilar. Por encima de la arteria pupilar estará una estructura que en la pieza cadavérica toma un color más oscuro, que corresponde a la vena pupilar. Justo por encima de la arteria va a haber otra estructura que la voy a denominar como la vena pupilar. Muy bien, dentro de las fibras musculares, ahí está agarrando las fibras del gastrocnemio pues, propiamente para la límite medial. Acá va a agarrar la porción de la vena. Esto corresponde a la vena pupilar. Muy bien, ahí está la vena pupilar. Y está describiendo la inserción de los gastrocnemios, que lo vamos a aprender el día de mañana, en relación a los epicóndilos del fémur. Muy bien, además de la arteria y la vena, vamos a encontrar otra estructura de color amarillo. ¿Cuál es la estructura de color amarillo? Esto corresponde a las fibras del nervio ciático. El nervio ciático llega a la parte superior de la fosa pupilar y va a dividirse en dos ramas. Una ramita que va a ser la rama fibular, acá va a estar la rama fibular, y vamos a tener otra ramita que va a ir profunda, y esa ramita profunda es la rama tibial. Bien, junto con la arteria, la vena, va a ir esta ramita profunda que es el nervio tibial. Y miren cómo el nervio tibial va a discurrir entre los músculos del gastrocnemio y se va a dividir en eso que lo vamos a conocer como el tibial posterior. Mañana vamos a entender cómo el tibial se va a dividir en dos ramas, al igual que la arteria tibial anterior y posterior. Ahí está la zafaena, esta es la zafaena menor. ¿Recuerdan? La zafaena menor va a ir a desembocar, miren el trayecto de la zafaena menor, ahí va a ir agarrando con la pinza anatómica desde la cara lateral del maleolo
y va a ir a desembocar a la vena popitlea. Bien, ahí está justamente la desembocadura de la vena safaena menor, que está desembocando a la altura de la vena popitlea. Muy bien, a veces los nódulos linfáticos son muy pequeños, dependen y varían en las piezas anatómicas su presencia. ¿Por qué? Porque va a depender, como es un punto intermedio de infiltración y debería estar juntamente a la vena, ahí deberían estar los nódulos linfáticos popitleos, ¿no? Ahí deberían estar. Son pequeños, en algunos son más grandes debido a los procesos infecciosos tal vez que esa persona ha cursado, ¿no? La vena popitlea se está formando por las venas, la tibial profunda y la fibular, en la parte profunda van a originar a lo que es la vena popitlea. ¿Bien? Tenemos ramitas vasculares para la parte de la rodilla, ¿no? Y esas ramitas para la parte de la rodilla es como este sistema venoso, las arterias que forman lo que ayer hemos descrito, la red articular de la rodilla. Esta es la genicular medial, así lo llama a las radiales en otra denominación, de acuerdo a la bibliografía. Es Gray, si no me equivoco, la que denomina como genicular a las arterias de la rodilla. Entonces nosotros hemos hablado de 4 arterias, esas que se van en torno al ascendente, descendente. No se olviden que de la cara medial, esta descendente está viniendo de la arteria femoral y hay una recurrente rama de la arteria tibial, ¿no? Los nervios lo vuelve a repasar en esta porción, ahora sí nos va a agarrar y nos va a mostrar al nervio ciático y isquiático desde su punto de origen, ahí lo estamos agarrando, el nervio ciático o isquiático. El nervio ciático o isquiático agarra la parte superior de la fosa poplitea para generar dicha división, ¿no? Entonces va a dar un ramito que es el fibular común y otro que va a ser el nervio tibial, ¿no? El nervio tibial posterior. Entonces, nosotros hemos marcado de una parte superficial, este es el nervio sural. No se olviden que el nervio sural es rama del nervio tibial, y ahí está el nervio sural. Esto que está por encima de los gastrocnemios, justamente, es el nervio sural. Bien, por encima de los gastrocnemios, porque es un ramo cutáneo, ¿no? Entonces, como es un ramo cutáneo, va y lo deja. Ahí ya lo hemos mostrado al tibial posterior. Ese es el nervio tibial posterior, va en la parte profunda y posterior. Bien, ahí está el tibial posterior. Hasta ese otro lado vamos a mencionar la parte para el otro lado del fibular común. Y del fibular común, no se olviden que vamos a tener otro de los nervios surales. El sural lateral es rama del fibular común y el sural posterior es rama del nervio tibial, ¿no? Entonces, eso es para recordar. Hay un ramo comunicante entre ambas ramas surales. Este es el ramito comunicante que está agarrando. No lo describe Keimur y nos hace recuerdo a Rubier. Entre el ramo sural posterior y el ramo sural lateral hay un ramo que se llama ramo comunicante. Muy bien, ahí está el sural posterior, rama del nervio tibial, por si acaso, y el sural lateral, rama del nervio fibular, bien, para su conocimiento. Ahí están las características del trayecto. Por si acaso, siempre ha ido mencionando, esta es otra pierna para que no se genere confusión. Por lo tanto, si esta es otra pierna, esto nos ha marcado como lado lateral. Por eso la descripción de esto como el fibular. En la otra pierna, el fibular estaba viniendo en este sentido, porque era la pierna del lado contrario. ¿Bien? El fibular, para concepto primordial, siempre está al lado lateral, bordeando la cabeza del peroné, ¿no? Bien, vamos con otra descripción anatómica en esto que representa la parte de pierna. Ahí está el tendón del músculo peroneo lateral largo. Ahí está agarrándolo al peroneo lateral largo y nos está describiendo las características del trayecto del peroneo lateral largo. El tendón del peroneo lateral largo pasa por detrás del maleolo. Esto que no me está dejando marcar y me pasa de la pantalla.
Bien, ahora sí. Entonces ahí está el tendón del peroneo lateral largo, lo está agarrando con la pinza anatómica, está describiendo la característica del origen en la cabeza del peroné, rodea el maléolo y va y se dirige a la región plantar, ¿no? Va por debajo del cuboides, no se olviden en la cara lateral en relación al cuboides, generando un surco para su trayecto. Va a agarrar a este otro músculo que es el fibular corto, miren, va a agarrarlo por debajo, ahí va a separar al tendón del fibular largo y ahí está agarrando al tendón del fibular corto. El tendón del fibular corto que agarra la cara lateral de lo que representa, representa la cara lateral del peroné, y va y se dirige a la porción del metatarsiano. Esto que está agarrando es el tercer fibular ya. Esto que está agarrando ya corresponde al tercer fibular. Ahí está el tercer fibular. Este es el tercer fibular que agarra la cara anterior del peroné y se está dirigiendo al dorso del pie. Va a agarrar y nos va a describir algunos músculos del pie antes de describirnos lo que nosotros ya hemos llevado en la cara anterior. Nos va a describir a la porción del, esto que se llama el extensor corto del dedo gordo y el extensor corto común de los dedos. Eso es lo que ahora está agarrando justamente entre los tendones. Está agarrando al extensor corto común de los dedos, que lo vamos a ver el día de mañana en el dorso del pie. En el dorso del pie. Mañana vamos a ver a estos músculos en el dorso de pie. Ahora sí, a este ya lo hemos visto. Ese es el tendón del flexor largo común de los dedos. ¿Bien? Entonces, este es el tendón del flexor largo común de los dedos. Va y se está dirigiendo a las 4 falanges laterales. Miren cómo su tendón se bifurca para ir a dirigirse a cada uno de los dedos. Va a ir a insertarse al quinto ortejo, al cuarto, al tercero y al segundo. Entonces el extensor largo de los dedos agarra las falanges media y distal de estos 4 dedos laterales. Este es el extensor largo del dedo gordo. El extensor largo del dedo gordo parte media de la cara anterior de la fíbula y se dirige a la cara dorsal de la falange distal del dedo gordo, ¿no? Ahí lo está agarrando la pinza anatómica. Muy bien, ese es el extensor largo del dedo gordo. Ahora va a agarrar al tibial anterior. Ahora miren, ahí está el tibial anterior. El tibial anterior agarra el cóndilo lateral de la cara lateral de la tibia y se dirige a la base del primer metatarsiano. ¿Bien? Entonces va a dirigirse a la base del primer metatarsiano. Mañana vamos a continuar con estos músculos que son los flexores, el tríceps sural, el sóleo. Entonces lo que van a formar el tendón de Aquiles lo veremos el día de mañana. ¿Bien? Hasta ahí se han mostrado los músculos de la parte anatómica en torno a disección. Ahora me toca preguntar a mí. Muy bien, me he quedado con una lista. La anterior clase describiendo o he iniciado propiamente esta evaluación sistemática. Vamos a ir un momentito mostrando la presentación para que usted tenga esta oportunidad. Carlos Martínez Sánchez, dígame. ¿Quién gana, Carlos Martínez, primero? ¿Perdón? ¿Quién gana? ¿Argentina o Bolivia? Bolivia. Argentina, La Plaza. Ah, está muy bien. Ah, qué bonito. Qué bonito. Sí, está Doctor, bien. una pregunta, y cuando hay, digamos, una fisura, una fractura, por ejemplo, yo juego voleibol Ya. y la mayoría, digamos, de las veces cuando saltamos al bloqueo o al ataque, a veces nos doblamos al caer y he visto un compañero que se ha roto, ¿no? O bueno, se ha fracturado. ¿Y afecta igual a los músculos? Sí, afecta a la parte tendinosa. Miren que muchas veces imagínense que el peroné está siendo cubierto por estructuras musculares, el peroneo lateral largo y el corto. Si la fractura es expuesta, por ejemplo, acá lo muestro de amarillo, si la fractura es expuesta y se lateraliza el segmento óseo,
puede desgarrar a los músculos, ¿no? Al peroneo lateral corto. Va a depender el daño muscular del tipo de lesión y la desviación de la fractura. Entonces, mientras más desviación de fractura tengamos, quiere decir el desplazamiento de las superficies, mientras mayor desplazamiento en esa fractura, mayor lesión tiene ese paciente. Puede incluso no llegar a lesionar solamente músculos, también puede llegar a destrozar nervios, ¿no? Primer concepto. Y otro concepto, también puede llegar a destrozar arterias. Miren, van a ver el día de mañana que nos vamos a referir a estas arterias que son las malleolares lateral y la malleolar medial. Entonces puede llegar a producir ruptura vascular, una fractura. Desgarra músculo, desgarra nervio, desgarra estructura vascular. Es así que va a depender de la cantidad de energía en ese mecanismo. Los de práctica deportiva, como voleibol, tienden a generar una desviación en la articulación talocrural, una luxación muy frecuente, las luxaciones, los esguinces a nivel del tobillo, y menos infrecuente las luxofracturas, donde genera, eso por estadística le digo, no quiero decir que los jugadores de vóley no generan o no van a tener luxofractura, también si hacen una mala posición, pero los jugadores de básquet tienden a generalmente por ese movimiento con el balón, girar sobre su eje, ¿no? Les están cubriendo y giran sobre el tobillo, eso les expone un poco más en relación a otras prácticas deportivas. Repito, no quiere decir que los jugadores de vóley y jugadores de fútbol no van a tener, pero hay que analizar los mecanismos de lesión. Y en estos mecanismos de lesión hay que analizar constitución, entrenamiento, lo que ustedes hacen cuando van a entrenar y practicar una disciplina, lo que hacen es calentamiento, hacen entrenamiento, hacen estiramiento. Y eso permite ampliar la laxitud de los diferentes tejidos periarticulares, ¿no? No solamente de músculo, no solamente están generando la extensión de las fibras musculares, también están colaborando con la extensión vascular, también están colaborando con las características de tejido periarticular como la cápsula articular, ¿no? Entonces, mucho depende del entrenamiento que tengan y a los diferentes individuos que se especializan en la práctica deportiva. Hay una especialidad en medicina deportiva, 4 años. Muy reciente, por si acaso, la especialidad en Latinoamérica, porque en Europa hace 20 años ya había medicina deportiva, 3 años o 4 años para medicina deportiva, en torno a subsanar fracturas, y entender los mecanismos de lesión que sufren estos que practican las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, sí, Carla Martínez, no solamente el músculo puede dañarse también la parte de arterias, la parte de nervios, ¿no? Bien, Leonardo ya también. Dígame, Leonardo. Doc, bueno, mire. ¿Leonardo o Jorge es? ¿Cómo? No, soy Leonardo. ¿Leonardo o? Ah, ya. ¿Y por qué aparece Grover, Jorge? ¿Cuál es su otro nombre, Leonardo? No, es que el vientre de compu está mal y estoy con la de mi papá. Ah, ya. No, pero estoy con el nombre de Leonardo. Ahora sí. Hace rato no. Ya, dígame, Leonardo. Ahora sí, mire, póngale, yo jugaba básquet y hay un... No me ha mandado el video, Leonardo. Ay, no, güey. Se ha olvidado de la patada. Tenemos que analizar esa patada. Hoy se la mando. Ya, a ver, ahora sí, dígame. Bueno, yo jugaba básquet y hay un problema muy común que entre los que juegan básquet, que son los problemas de los meniscos. Y se forma un tipo de bursitis y no a un pequeño grado. No sé si me puede explicar en qué parte afecta a eso. O sea, ¿cuál es la parte afectada para que pueda... Espera un ratito.
No tengo articulaciones en esta diapositiva. A ver si tengo. No, no tengo articulaciones. Y vamos a llegar al capítulo de articulación de rodilla. Y es lo mismo que en relación a la... ¿Han visto la rodilla de Fregón? Tenían que averiguar la rodilla de Fregón, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Han visto la rodilla de Fregona? ¿Quién no ha visto la rodilla de Fregona? 0 puntos en su trabajo. Tenemos bolsas sinoviales anteriormente a la rótula y anteriormente a la inserción del cuádriceps en el tendón del popitlio. Se llaman prepatelar y retropatelares, estas bolsas sinoviales. Tenemos bolsas sinoviales en el tendón de inserción del bíceps femoral. Entonces, y tenemos bolsas sinoviales en la parte profunda del cuádriceps. Una cosa muy diferente, Leonardo, es que se afecten las bursas por las lesiones o contusiones que pueda tener en la práctica deportiva. Estas son subcutáneas, estas bolsas, son bolsas sinoviales. Les he dicho cuando les explicaba glúteo que estas bolsas permiten el desplazamiento de los tendones. Entonces, para eso están estas bolsas con líquido. Y en la inserción del cuádriceps también me están facilitando esa característica de desplazamiento. Ahora, si ustedes tienen y entienden que por contusiones en prácticas deportivas se inflaman estas bolsas prepatelar, suprapatelar, infrapatelar y retropatelar, entonces eso, a la inflamación de estas bolsas, se llama bursitis. Bursitis. ¿Bien? Ese es un mecanismo de daño, un mecanismo. Otro mecanismo de daño muy diferente es el desprendimiento de los meniscos. Entre cóndilo y meseta, exactamente sobre la meseta tibial, están dos cartílagos en forma de C que se llaman los meniscos. Los meniscos pueden desprenderse y al desprenderse pueden generar una reacción inflamatoria en toda la rodilla y tener un edema, ¿no? Una inflamación en la cara lateral o en la cara medial, o incluso a veces en muchos deportistas en toda la rodilla. Entonces, cuando se desprende un tejido, lo que genera es una reacción inflamatoria para tratar de separar dicho tejido dañado, ya sea en desgarro, en contusión. Entonces, la proliferación y la migración de células hacia un área dañada van en pro de liberar sustancias que ayuden a la reparación. Prostaglandinas, leucotrienos, son sustancias quimiotáxicas. Van y atraen a otros leucocitos, a otros macrófagos. ¿Para qué? Porque estas células no solo están en procesos infecciosos, sino también en procesos inflamatorios, para reparar dicha lesión. Entonces ya lo vamos a analizar con el tejido mismo, con el menisco. Entonces ha entendido dos diferencias. Uno es la contusión y la inflamación de estas bolsas que estoy hablando, son infrapatelar, prepatelar, suprapatelar y otra que es la retropatelar. Estas son, y estas por contusiones van a ocasionar bursitis, diferente a lo que es desprendimiento de menisco o inflamación del menisco. Valeria y Roselia, dígame. Buenas tardes, doctor. Es que yo soy bailarina y Ya. hace un año, creo, Eso, miren todo mi grupo, puro deportistas, así me gusta. Ya. fui al traumatólogo y me dijo que tenía osteocondritis rotular, pero nunca me explicó qué era. Ya. En la osteocondritis es un proceso degenerativo del cartílago que está rodeando las superficies rotulares. Mire que la patela, al apoyarse sobre la estructura ósea, sobre su cara articular descansa un cartílago. Ese cartílago permite el desplazamiento de la rótulopatela. Muy poco citado, muy poco mencionado. Entonces, el daño de este cartílago que está en la parte posterior del rótulo patela genera, que puede ser por diferentes razones. Una es degenerativa, otra es autoinmune, en torno a práctica deportiva, en torno a... Es que algunas personas no saben realizar práctica deportiva. ¿Qué quiere decir? No hacen calentamiento. Y lo que generan al hacer, voy a hacer 100 flexiones, no hacen calentamiento y hacen las 100 flexiones. O ahora voy a pararme de puntas en el ballet y no hago un calentamiento.
las articulaciones, antes de ponerlas al límite de función, tienen que producir líquido sinovial. ¿Y cómo hago producir? Con un calentamiento, con un ejercicio leve que me permita el desplazamiento de las superficies articulares. Cuando no sucede esto, le estoy explicando una. Hay varias causas por las cuales puede haber desarrollado esta osteopatía o osteocartílago, el daño del cartílago a nivel posterior de la rodilla, ¿no? Entonces, puede ser degenerativo, puede ser autoinmune, puede ser incluso genético hereditario. Hay personas que por orden genético hereditario tienen alteraciones en la formación de muchos cartílagos. ¿Bien? Entonces, entre las causas probables son alguna lesión que tal vez no ha sido tratada, quiere decir, las personas a veces realizan una práctica deportiva y generan un desplazamiento rotular mayor del que normalmente deberían tener, y eso genera pues una lesión que a la larga, con continua práctica deportiva, si no ha sanado, entonces lo que hago con la práctica deportiva es hacer daño a dicha lesión. Entonces, ante el dolor, molestia, tendrían que ser valorados por un médico del deporte o traumatólogo, en el caso del traumatólogo. ¿Y qué le dio en esa oportunidad? Antiinflamatorio, supongo, lo más probable. Y nunca le dijo que le iba a hacer una artroscopía. ¿Cómo está ahora la rodilla? No, me hizo una ecografía Ya, y después me dijo una que ecografía. Y una radiografía, ¿no? sí, sí, primero la radiografía y luego Ah, me ya. hicieron la ecografía como un Y mes nada más. después. Me dijo que haga fisioterapia y que deje de bailar 3 meses, creo. Exacto. ¿Y usted ha dejado de bailar? ¿Ha hecho caso? Sí, pero tenía que hacer mi pase de grado para tener mi título de bailarina. Entonces, Entonces, no ha hecho caso, sí he hecho, ¿no? pero No ha no hecho, hasta podía ahí ir nomás. no podía ir mucho a fisioterapia por mis clases. Te veían a fiesta, metido. Sí, es que eso es lo que afecta, miren. Cuando ustedes van a fisioterapia, la fisioterapia parece cansadora, parece aburrida, pero ustedes van a ver en sus pacientes que prácticas de fisioterapia en pacientes que tienen hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo, en pacientes que se han recuperado de cirugía del túnel carpiano, que ustedes han debido ver el atrapamiento del nervio mediano en la parte de la mano. Entonces, se recuperan con fisioterapia formidablemente, formidablemente. Entonces, ustedes cuando den y confíen en la fisioterapia tiene sus ventajas. Masoterapia, electroterapia, y tienen que conocer obviamente esa ciencia, ¿no? Por lo menos de nombre, o por lo menos qué le van a hacer, qué es la electroterapia. Entonces, hacer todos estos procedimientos, la termoterapia, van a ayudar a sus pacientes, que ustedes conozcan. Ustedes no vayan a ser de los que simplemente receta diclofenaco y ya quieran solucionar el problema de sus pacientes. La mayoría de las situaciones son multicausales. No hay enfermedad unicausal. Es casi poco improbable que sea unicausal una enfermedad. Son una serie de factores. Entonces, así se entiende la enfermedad como multicausal. Y los daños en los músculos y articulaciones también son multicausales. Ya está hecho el diagnóstico. Tenía que ir a hacer un tratamiento. Entonces, a veces las situaciones complican, se le entiende, ¿no? Entonces, una persona tiene que ver forzadas sus situaciones, pero lo que nosotros vamos a recomendar, tratemos de hacerlo también, ¿no? Y en función a eso, poder atender a nuestros pacientes. Cristel, lo dígame. Doctor, yo quería hacer una pregunta, una duda que tenía. Sí. Yo hace años atrás, desde siempre fui basquetbolista. Y ya lo Ya. dejé porque tuve un accidente en el que no sé, no me supe explicar, yo era un poco más niña, no sé si se salió las rodillas o se movió porque una contrincante cuando yo estaba jugando me dio un codazo, o sea, se cayó y al querer quitarme la pelota me dio un codazo. Ya. Y lo peor que yo hice, me decía el médico, que fue pararme, porque ese rato, digamos, me dolió y todo, pero yo me paré y seguí jugando y al rato y ya no podía ni caminar porque automáticamente mis rodillas se hinchó, parecía que iba a reventar, entonces me llevaron a urgencias y todo,
Inclusive me llevaron aquí le decimos el que coloca los huesos en su lugar. Entonces todo este tiempo yo he Ya. tenido problemas en que medio juego algo,